Domingo sexto del tiempo ordinario, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Se acercó un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. La lepra en Israel, además de las connotaciones negativas de una enfermedad contagiosa y muchas veces grave, provocaba una cierta exclusión de la comunidad, una exclusión religiosa. Por eso Jesús, habiendo sanado a aquel hombre que se acercó a pedirle ayuda, lo envía a los sacerdotes para que la institución religiosa israelita constatara la curación y lo reintegrara a la comunidad, en un caso de impureza legal, la lepra. El libro del Levítico, en el Antiguo Testamento, contiene una serie de prescripciones al respecto. Pero el sacerdote constataba la curación, no curaba la enfermedad. Entonces habilitaba para que la persona curada pudiera reintegrarse a la comunidad, lo cual es también un gran signo en el sentido espiritual del texto bíblico. El sacerdocio del Antiguo Testamento, instituido por Dios, ciertamente, no podía curar. Podía advertir el mal, podía diagnosticar el problema, pero no podía ponerle remedio. En cambio, el Nuevo Testamento no solo hace aquello, sino que cura el mal desde su misma raíz. Y es Jesucristo quien lleva a cabo tal prodigio de la misericordia. Esta frase tan concisa del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 17, pero tan importante. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Es interesante descubrir cómo en este pasaje se nos vuelve a mostrar el modo en que Jesús carga con nuestros pecados. No es una simple curación de un enfermo, mucho más que eso. La lepra simboliza el pecado, especialmente a causa de la deformación de la imagen humana, punto de partida para considerar, en sentido espiritual, la imagen que Dios puso en nuestra alma, la imagen del Hijo de Dios. El pecado desfigura, deforma, diluye, opaca, ensucia esa imagen. Pretende volvernos irreconocibles a los ojos de Dios, que se pierda esa semejanza. Busca el pecado que el Señor no vea en nosotros a su Hijo, gran legado de la pasión redentora, cuando Jesús le dice a su madre: he ahí a tu Hijo. Ese tu Hijo es ciertamente San Juan, pero las palabras de Cristo son más profundas todavía, puesto que Él es el Hijo. María Santísima debe descubrir en San Juan a su Hijo, a Cristo. Y por eso la Iglesia, su cuerpo místico, está representada en San Juan. No es otro Hijo, es el mismo en nosotros. Jesús carga con nuestros pecados y aquí se nota en las frases finales del texto. Jesús, nos dice San Marcos, ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos. Eso era precisamente lo que sucedía con los que padecían la lepra. No podían ingresar en las ciudades y debían morar en lugares desolados, en las afueras. El libro del Levítico, esta normativa que presentaba, decía, o dice: el afectado por la lepra llevará los vestidos rasgados
y desgreñada la cabeza. Se cubrirá hasta el bigote e irá gritando: impuro, impuro. Todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro. Es impuro y habitará solo. Fuera del campamento tendrá su morada. Muy significativo cuando esto se aplica a Jesucristo cargando con nuestros pecados. Es una referencia muy sutil de San Marcos, tal vez casi imperceptible, pero certera y sugestiva, orientada radicalmente al misterio pascual. No es casualidad que este hecho aludido por el evangelista sea consecuencia del pecado de los hombres. Aquel leproso había sido sanado de su enfermedad y no obstante no cumple con la voluntad de Jesús acerca de mantener en secreto lo sucedido. No se lo digas a nadie, le dijo nuestro Señor. Y hace exactamente lo contrario. Así el Evangelio nos quiere mostrar la impactante imagen del leproso con mayúsculas, en un sentido muy especial, por supuesto, porque es la pureza misma que ha cargado en sus hombros la lepra espiritual de la humanidad. Y si tal imagen nos parece abrumadora, no lo es menos la de Isaías cuando contempla al Salvador. Está haciendo prácticamente la descripción de un leproso. Dice: tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Isaías 52, los cánticos del siervo que anuncian la pasión. Isaías 53, no tenía apariencia ni presencia, y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro. No se lo miraba al leproso prácticamente. Despreciable, no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que él soportaba. Isaías 53. Son imágenes de fuerza inaudita, todas contenidas como fondo profundo de esa presencia de Jesús en el desierto y, por supuesto, de su pasión. Pero el Evangelio nos reserva una sorpresa admirable en la última expresión que hemos escuchado. Y acudían a él de todas partes, dice. Cambia totalmente el eje, el punto focal, el centro de convergencia. Hay un cambio muy bien escrito, por supuesto, aparentemente muy suave, pero es un cambio radical. Ya no es el excluido quien reingresa en la comunidad de Israel, sino el mundo entero quien se congrega junto a Cristo en el desierto. Acudían a él de todas partes. En el desierto del mundo, donde Dios se ha hecho presente. Un cambio de dirección. La desolación se convierte en proximidad y compañía. Las ciudades parecen olvidadas y distantes. Resuena misteriosamente lo que el Señor le va a decir a la samaritana. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Gran vigencia tienen esas palabras del Señor. Jesús no entra en las ciudades que con frecuencia lo rechazan, especialmente Jerusalén, donde será condenado a muerte. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta, dice la carta a los Hebreos. Así pues, salgamos donde Él, fuera del campamento, cargando con su oprobio, que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos buscando la ciudad futura. Especialmente en los relatos próximos a la pasión de Cristo, Jesús entra y sale de Jerusalén, no quedan durante la noche en Jerusalén, la ciudad que lo ha rechazado. Entonces, según la carta a los Hebreos, esta exhortación a salir fuera del campamento, porque estamos buscando otra ciudad, la ciudad permanente. También lo dice de otra manera en el capítulo 11, respecto de Abraham. Iba en busca de una ciudad, gran peregrino por excelencia, en busca de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Es este un signo de mucho relieve. Como el leproso debía permanecer fuera de la ciudad, alejado del campamento, así sucede con Jesús, el Redentor, que lleva sobre sí nuestras faltas, carga con nuestros delitos, pero su salida se convierte en ámbito de salvación y de vida, como lo anunciara también el profeta Isaías, capítulo 41. Convertiré el desierto en lagunas y la tierra árida en hontanar de aguas. Por la presencia del Salvador sucede eso. Pondré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivares. Pondré en la estepa el enebro, el olmo y el ciprés a una, de modo que todos vean y sepan, adviertan y consideren que la mano de Yahvé ha hecho eso. El Santo de Israel lo ha creado. La nueva creación, la recreación que hace Jesucristo, el Redentor. Que el Señor nos lleve a su desierto, no podemos ir solos. Que cargando su cruz también nosotros seamos transformados de tierra árida en fuente de agua viva, de esa agua que nos conduce a la vida eterna.